Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar gratuito de Carlo Gavacci. Volvemos a hablar de eficiencia energética. Está en boca de todos la monitorización, la eficiencia energética, las energías renovables y hoy hablaremos sobre una herramienta portátil que cada vez está generando un interés pues mucho mayor entre nuestros clientes por la facilidad que aporta a la hora de llevar a cabo un proyecto de eficiencia energética. Bueno, yo creo que muchos ya me conocéis de otros webinars, de haber estado coordinándolo y presentándolo. Yo soy Rubén Bustamante, soy director de desarrollo de negocio en Carlo Gavacci y hoy me encargaré de coordinar y en esta ocasión también de hacer la presentación del webinar. Y en este caso, en este webinar no estoy solo, contamos, como ya os hemos ido adelantando por redes sociales y por cada uno de los mailings que hemos hecho, con una ingeniería energética que nos va a contar su experiencia utilizando el equipo. Contamos en este caso con Alain Mora, él es el CEO de la empresa. Buenos días, Alain. Buenos días a todos. Y una vez que hablemos del equipo, pues él nos contará su experiencia utilizándolo. Yo creo que es la mejor manera de que alguien en primera persona pues pueda contarnos y pueda describir lo que le puede aportar la herramienta o los problemas que se encuentra también en este tipo de instalaciones. Entonces, bueno, hoy hablaremos sobre la situación actual de la eficiencia energética, la transición energética, el cambio de paradigma al que nos estamos embarcando, en el que ya estamos trabajando, para enfocarlo directamente en lo importante que va a ser la monitorización energética, ¿de acuerdo? Y lo importante y el papel fundamental que va a jugar en toda esta transición. Como en otras ocasiones, en esta plataforma, recordaros que tenéis la posibilidad de hacer preguntas. Si durante el webinar tendrá una duración aproximadamente de 30-40 minutos de presentación y un turno de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, si os surge cualquier duda, cualquier pregunta, tenéis un apartado de preguntas en el que podéis ir dejando vosotros mismos las dudas que os vayan surgiendo y una vez que finalicemos la presentación, pues pasaremos a resolverlas. Podéis escribirlas o tenéis la posibilidad también hay un iconito debajo del micrófono que es como una mano, que podréis pulsarla y una vez que la pulséis nosotros ya os tendremos marcados de que queréis hacer una pregunta, os activaremos el micrófono y podréis hacerla vosotros a viva voz, ¿de acuerdo? Informaros también de que tenéis varios documentos subidos en la plataforma, ¿vale? Sobre el formetering y sobre las soluciones de eficiencia energética y que al finalizar el webinar, pues sí que os agradeceríamos que respondieseis a las 4 preguntas que hay, una pequeña encuesta que hemos preparado, sobre todo que nos ayudan a mejorar este tipo de acciones de marketing, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo creo que, no sé, Alain, si quieres añadir algo o vamos directamente a la presentación y yo creo que con todo lo que hemos preparado es que vamos a sorprenderles hoy. Vale, pues no. si os parece, comenzamos con la presentación. Vamos a compartir la pantalla. Vale, yo creo que ya lo estáis viendo. Vale, voy a necesitar controlar la pantalla. Vale, pues entonces comenzamos. Como ya os he comentado, antes de entrar en detalle en la herramienta Formetering, es importante hablar de la situación actual, del contexto en el que nos encontramos. Nos encontramos en una situación de emergencia climática, ¿de acuerdo? Una situación que yo creo que todos lo estamos notando, el cambio climático está afectando y desde la Unión Europea, pues la forma y la variable que de alguna forma han definido para intentar minimizar y controlar esta variación del cambio climático es ese incremento medio anual que tenemos de temperatura. Se ha fijado un objetivo de intentar, por supuesto, no pasar los 2 grados e intentar minimizar al máximo y quedarnos en esos 1,5 grados. ¿De acuerdo? Y para lograr todo esto, pues está, por supuesto, la transición energética, ¿vale? Con ese objetivo de sustituir los combustibles fósiles por esa generación renovable que nos permita minimizar este cambio climático y nos permita reducir los gases, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y uno de los objetivos a largo plazo, aunque luego veremos que también se han marcado a 2030, uno de los objetivos que ya se han marcado a largo plazo es tanto Europa como Estados Unidos también, conseguir en 2050 esa neutralidad climática, ¿vale? Esas emisiones netas de carbono pues que sean iguales o a poder ser inferiores
a las que el planeta puede de forma natural absorber, ¿vale? Y de alguna forma, para conseguir esta neutralidad climática, se han definido 4 líneas de acción. Hablamos, por supuesto, de la eficiencia energética. Hablaremos mucho sobre ello hoy, de esa necesidad de optimizar el consumo energético. Se está viendo con los altos precios de la energía lo importante que ha sido aquellas empresas que en su momento implantaron sistemas de gestión energética o que optimizaron el consumo energético, que han conseguido mantenerse incluso competitivos dentro de esta situación. Otra de las líneas, las energías renovables. Se ven cada vez más muchas instalaciones de energías renovables. La guerra de Ucrania ha acrecentado todavía más esta necesidad de independencia energética, de independizarnos lo máximo posible del gas. Y bueno, las previsiones son muy buenas también en energías renovables. Se habla de que en los próximos 5 años, pues las instalaciones, el número de instalaciones, el número de potencia que se va a instalar va a ser mayor que en los últimos 20. Entonces, las previsiones son muy buenas. También hablamos de la descentralización, ¿vale? Pasar de un punto central de generación de energía a pequeños puntos descentralizados, consiguiendo de alguna forma que la red sea mucho más flexible, segura y accesible para todos. Y, por supuesto, si estamos intentando evitar los combustibles fósiles, tendremos que lanzarnos a la electrificación del sector energético, la electrificación del sector industrial, por supuesto del transporte, que lo estamos viendo con la irrupción del vehículo eléctrico, y de otras actividades como puede ser la climatización con las bombas de calor, que tendrán un impacto realmente importante. Vemos estas 4 líneas de acción, pero la eficiencia energética está la primera no por casualidad, sino todos sabemos que la Unión Europea ya desde hace años marcó que la eficiencia energética debía ser la primera. Es decir, antes de implantar, antes de poner una instalación fotovoltaica, antes de llevar a cabo cualquier acción, es fundamental optimizar el consumo energético de las instalaciones. ¿De acuerdo? Cuanto más optimicemos, cuanto más ajustemos a la necesidad real de cada una de nuestras instalaciones, más fácil será y menos inversión, por supuesto, tendremos que hacer en la implantación luego de la generación de energías renovables o de cualquier otra energía limpia. ¿De acuerdo? Y hay una frase que me gusta mucho, que la fuente de energía más eficiente es aquella que no se consume. Entonces, todo lo que consigamos, todo el consumo que evitemos con esa optimización del consumo energético, nos permitirá de alguna forma conseguir unos ahorros importantes. Y simplemente como dato, deciros que la eficiencia energética es responsable del 40% de la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿vale? O sea que es un pilar importante, fundamental, y el mensaje que quiero trasladaros aquí es de que debe ser la primera línea de acción que debemos tomar a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de toda esta transición energética, como os comentaba, hay ya unas líneas marcadas. O sea, no es que partamos de algo que ha surgido ahora o ha surgido hace pocos años. Llevamos muchos años con una estrategia a largo plazo por parte tanto de Europa como en este caso cada vez más se está acercando a Estados Unidos a conseguir y a marcarse objetivos. Una estrategia fundamentada en 2 ejes principales, la sostenibilidad y la digitalización. Hablaremos de la digitalización también y de lo importante que va a ser en este sector energético. Y bueno, vemos ahí el último plan, el Fit for 50-50, como ha marcado unos objetivos ya de reducción del 55% respecto a lo que la reducción de 1990. Y esto viene apoyado también por unas ayudas, unos presupuestos. Partimos, por supuesto, del marco financiero plurianual, pero por la situación del COVID, en los planes Next Generation, de los que todos hemos oído hablar, y que durante este último año pues, se han ido implantando a través de los PERTE cada vez más. El último PERTE que ha salido, el del vehículo eléctrico. Pues bueno, vemos que cada vez están impulsando más todas estas acciones hacia conseguir esa transición energética o ese cambio de paradigma. ¿Vale? Un cambio de paradigma que, como os comentaba, estos objetivos están muy bien, pero hace falta hacer un cambio muy importante en el sector energético. Estamos hablando de que tenemos que pasar de una forma de generación a gran escala a generaciones, por supuesto, renovables, mucho más pequeñas y descentralizadas. Entonces, tenemos que pasar de esa centralización de generación de energía a una descentralización con múltiples puntos, ¿vale? Lo que nos va a permitir, de alguna forma, además del tamaño de los centros de transformación y del almacenamiento energético que habrá que implantar
por el tipo de energía que estaremos utilizando. Sobre todo, y algo muy importante, pasar de una unidireccionalidad, esa generación de energía, a la bidireccionalidad. Algo que realmente se está haciendo, pero que hay mucho aún por lo que trabajar. ¿De acuerdo? Y esto también nos va a dar y nos va a ayudar mucho a que el usuario final juegue un papel fundamental. Ya no seremos usuarios pasivos dentro de nuestras instalaciones, que lo único que hacemos es consumir energía, sino que vamos a jugar un papel muy importante como prosumidores, generando, almacenando y consumiendo energía. ¿De acuerdo? Y me gusta mucho esta imagen porque se puede apreciar muy bien el futuro, o bueno, realmente un futuro muy cercano de lo que vamos a ver. Nos vamos a encontrar instalaciones donde veamos tanto la parte de generación renovable, el vehículo eléctrico, cómo lo podremos utilizar de momento para cargarlo, pero muy pronto con esa bidireccionalidad, incluso como baterías. Entonces, se jugará como cada una de las instalaciones serán pequeños prosumidores que independientemente tendrán que gestionar toda esa generación y todo ese consumo de energía, pero a su vez aportarán esa flexibilidad a la red. Y esto es, la verdad, que muy bonito, todo este cambio de paradigma, pero hay algo que va a ser fundamental y como lo hemos visto como un eje principal, que va a ser la digitalización. La digitalización va a jugar un papel fundamental en todo este cambio de paradigma y dentro de esa digitalización, por supuesto, la monitorización energética. Dentro de cada una de esas instalaciones va a ser fundamental conocer qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo, de qué tipo de fuente, dónde, a qué hora, para poder hacer una gestión adecuada y ser lo más eficientes y productivos posibles. Entonces, ya cada vez nos acercamos más a lo que vamos a hablar hoy, la monitorización energética. Dentro de esa digitalización vemos cómo la monitorización energética es la base. Tanto la adquisición como la integración de esas distintas fuentes es el primer paso hacia la digitalización y hacia conseguir esos objetivos y sobre todo disponer de la sensórica o de la medición como base para ello es fundamental. ¿De acuerdo? No podemos estimar, no podemos inventarnos los datos en base a documentación, sino que en estos casos va a ser fundamental disponer de los datos en tiempo real, de forma precisa y detallada. ¿Vale? Y bueno, y como beneficios, aunque seguramente muchos ya los conozcáis, los beneficios que nos puede aportar la monitorización. Hablamos de esa optimización de la instalación a nivel energético, donde podremos detectar ineficiencias, anomalías, por supuesto, definir esa línea base de consumo que nos ayudará incluso a definir posteriormente la inversión que tenemos que hacer en la instalación de energías renovables y otros beneficios que realmente aportan en caso de que queramos llevar a cabo la implantación de un sistema de gestión energética, o sea, una ISO 50001, llevar también esa verificación de las medidas que se lleven a cabo. Entonces, muchas veces nos preguntan realmente qué ahorro ofrece la monitorización energética. La monitorización energética como tal, si queremos medir el porcentaje, no podemos decir que la monitorización aporta un ahorro directo, pero sin la monitorización es imposible conseguir ahorros mediante la implantación de otras medidas. Si no monitorizamos, la implantación de esas medidas no va a ser una implantación real, sobre datos reales. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a conseguir el ahorro máximo que esa instalación nos pueda dar. Entonces, veremos cómo la monitorización es fundamental para conseguir el máximo ahorro y, sobre todo, para verificar esas medidas que llevemos a cabo. Y dentro de todo este paradigma, dentro de toda esta transición, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Carlo Gavacci? Pues Carlo Gavacci, como ya sabéis, pues intentamos, tanto dentro de la monitorización energética de las distintas instalaciones y el control activo, como también, además de la monitorización, con las instalaciones fotovoltaicas. Estamos monitorizando, tenemos múltiples proyectos de monitorización de instalaciones fotovoltaicas, donde nos conectamos al propio inversor y a la instalación para conocer la generación, para conocer el consumo. Somos capaces de recoger todos esos datos. Por supuesto, dentro del vehículo eléctrico, ya sea a través de nuestros medidores de energía, como también pudiendo monitorizar el consumo de cada uno de esos puntos de recarga. Y como una pata más, que no debemos olvidarnos que el sector industrial es un sector que consume mucha energía, pues con esa monitorización, no solo monitorización energética, sino monitorización también de las máquinas. ¿De acuerdo? Pero bueno, hoy no venimos a hablar del WP,
una solución que muchos conocéis, un registrador que recoge los datos de los distintos componentes, ya sean inversores, ya sean medidores de energía, y que nos abarca realmente unas posibilidades muy amplias dentro de un proyecto de eficiencia energética. Sin embargo, el utilizar estas soluciones pues tiene su complejidad, ya que hay que definir exactamente qué tipo de equipos a utilizar, hay que configurarlos y, por supuesto, hay que adaptarse e integrar todos los componentes. Entonces, hoy venimos a hablar de una solución que de alguna forma deja de lado estos problemas y nos ofrece una solución compacta, con un registrador ya dentro, 4 medidores de energía, que diréis, ¿y por qué 4? Pues 4 porque es realmente lo que nos encontramos habitualmente de forma estándar en una instalación, para poder medir el consumo general, fuerza, climatización y distintas cargas. ¿De acuerdo? Entonces, con esta herramienta que hablaremos hoy, con el Formetering, tenemos un equipo estándar con el que podremos adentrarnos en todos estos proyectos de una forma sencilla, de una forma preconfigurada y con un coste de proyecto total mucho menor, como veremos a continuación. ¿De acuerdo? Pero no se queda únicamente en eso. Veremos que nos permite integrar y abarcar un proyecto de forma modular, manteniendo esos valores que marca las soluciones de Carlo Gavacci. Y bueno, yo creo que lo mejor ya es lanzarnos a por el Formetering. Por eso ya hablamos de esta herramienta, ¿vale? Una herramienta única en el mercado, ya que permite no solo monitorización de energía, que es lo que vemos en otras herramientas, sino también el control energético, ¿vale? Una vez que hayamos monitorizado la instalación, hayamos detectado dónde podemos actuar, podemos hacer un control de la instalación, ya sea climatización, iluminación o algún tipo de cargas. ¿Pero qué es Formetering? Pues Formetering es una herramienta portátil, ¿de acuerdo? Muy compacta realmente, que nos va a permitir supervisar y controlar energéticamente la instalación, ¿vale? Nos permite, gracias a su ya preconfiguración, controlar el consumo energético de 4 circuitos trifásicos o hasta 12 monofásicos, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma busca adaptarse directamente a las necesidades de la instalación. ¿De acuerdo? Y una máxima que, aunque ya lo he dicho con anterioridad, lo importante que es monitorizar, es muy importante tenerlo en cuenta, de no estimar cuando se puede calcular y no calcular cuando se puede medir. Es decir, la medición es fundamental para conseguir los ahorros, y los ahorros eran en función de la precisión de esos datos y el detalle de esos datos. Cuanto más detallados sean esos datos, mayor podrá ser el ahorro. Entonces, bueno, hablamos de un producto que desde su inicio siempre buscamos algo diferente, ¿vale? Algo que al instalador le fuera fácil de instalar, le fuera fácil de configurar en el sentido de poder visualizar los datos, de ponerlo en marcha de una forma muy sencilla y, sobre todo, evitando posibles errores humanos. Evitamos tener que conectar los transformadores una vez que estamos en la instalación, ya que la conexión es directamente mediante unos conectores muy sencillitos, simplemente conectar, girar y listo. Y de esa forma evitamos esa posibilidad de que al conectar el cableado pues podamos tener algún error. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es seguir la dirección de la corriente con los transformadores y con ello tendríamos ya el equipo, una vez alimentado, pues puesto en marcha. Además, aunque veremos posteriormente que es compatible con distintos sistemas, con distintos softwares que hay en el mercado, pues tiene un pequeño servidor web que nos va a permitir ya de por sí visualizar y poder aprovecharnos de las funcionalidades de este equipo. ¿De acuerdo? Es un software totalmente gratuito que viene integrado en el equipo. ¿Y dónde y cuándo aplicamos este equipo? Pues tienen múltiples aplicaciones. Las más habituales, estamos hablando de auditorías energéticas, donde podemos colocar el equipo en una instalación, supervisar el consumo energético de esa instalación pues, de una semana, por ejemplo, y posteriormente extraer los datos y poder generar un informe. Realmente lo que hacemos con una auditoría energética, pero con medición. Una auditoría que nos va a sacar los datos reales de la instalación y el comportamiento energético real. ¿Cuándo se puede utilizar también? Lo podemos utilizar cuando queremos hacer un paso previo con el cliente antes de la implantación de un sistema de gestión energética. Podemos dejar el equipo instalado en vez de una semana, podemos dejarlo durante un mes,
enseñarle al cliente las ventajas que puede tener el utilizar y el conocer el consumo energético y cómo puede detectar todos esos problemas, todas esas anomalías, ineficiencias para poder llevar a cabo la implantación de medidas de ahorro energético. Y en caso de que, oye, esté a gusto con el equipo se puede quedar o pueden instalar otro tipo de sistema mucho mayor, un cuadro directamente con más medidores, pero el equipo puede mantenerse de forma permanente, ¿de acuerdo? Y la tercera parte, aunque ya la he comentado, es la implantación de un sistema de gestión energética. Al igual que un cuadro eléctrico, pues se podría realmente instalar como un sistema de gestión energética, recogiendo toda la información en tiempo real, 24/7, y pudiendo, de alguna forma, no tener una simple imagen del comportamiento energético de la instalación, sino tener ya un vídeo. Poder ver en todo momento lo que está ocurriendo en esta instalación. Y bueno, y a nivel de comparativa, que muchos clientes nos preguntan, oye, instalo un formetering, compro los equipos y monto mi cuadro. Pues realmente aquí el ahorro, como veremos, si tenemos en cuenta el coste total del proyecto, el ahorro es mucho mayor utilizando la herramienta formetering. Está claro que a nivel de hardware ya incluye el cuadro de alguna forma, que no es un cuadro habitual, sino que es un cuadro ya con su propio diseño, su propia ergonomía y con una preconfiguración, que es súper importante. Viene preconfigurado, evita errores y realmente la instalación es muy sencilla. Entonces, de alguna forma, a nivel de hardware, pues sí que estaríamos hablando que el formetering es un poco más caro que una solución tradicional con el cuadro eléctrico. Sin embargo, donde se ve la diferencia fundamental es a la hora de ponerlo en marcha, a la hora de llevar a cabo esa mano de obra de instalación. Ahí se pueden conseguir. En el coste total del proyecto estaríamos hablando de una reducción superior al 15%. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros clientes, los que ya han utilizado el formetering, lo vuelven a utilizar. ¿De acuerdo? Y lo aprovechan. Incluso luego hablaremos de cómo aquellos clientes que tienen una cantidad muy grande de formeterings, pues aprovechan incluso la posibilidad de personalizarlo. Y a nivel de características, veréis que muchas de las características que pongamos aquí son las propias características de nuestras soluciones. Estamos hablando de que dentro de este formetering nos encontramos con toda la potencia que tiene el WP y toda la precisión y el detalle que nos aportan los medidores de energía. Entonces, dentro de este equipo, por supuesto, además del formato compacto y la posibilidad de que al ser un sistema preconfigurado se puede instalar de una manera muy sencilla, aprovechamos las funcionalidades y las ventajas de los transformadores, lo que nos permite una instalación no intrusiva, ¿vale? Los transformadores que están definidos para esta herramienta son transformadores de núcleo abierto, ¿vale? Luego veremos desde 60, 800 hasta 4.000 amperios en función del modelo que escojamos. El servidor web, algo que el propio WP lo permite, pero en este caso un servidor web que ya viene preconfigurado con unas plantillas para poder visualizar todos estos datos. Es decir, no hay que tocar nada. Si conectas el formetering y accedes a él, tendrías ya la visualización de todos los datos. Por supuesto, la alta capacidad de registro. Podemos estar registrando datos. El propio WP es capaz de comprimir los datos para tener durante varios años toda la información registrada, ¿vale? Y no tener que mantenernos únicamente toda la información en la nube. Luego también estamos hablando de la posibilidad de escalar el proyecto, gracias a la posibilidad de, mediante módulos de expansión, integrar distintos equipos. Con este formetering podemos integrar inversores solares fotovoltaicos, podemos integrar mediante Modbus RTU o Modbus TCP variables ambientales, podemos integrar pulsos, podemos integrar otros medidores que haya en la instalación o otros medidores que la propia instalación necesite. Incluso veremos posteriormente que también de forma inalámbrica. Por supuesto, la flexibilidad de comunicación para aguas arriba, que este equipo pueda enviar la información, pueda conectarse, no solo mediante FTP o REST API a otras plataformas, sino enviarlo a plataformas de comunicación IoT, como pueden ser Microsoft Azure o AWS de Amazon. ¿De acuerdo? Por supuesto, el acceso remoto ciberseguro mediante Maya Cloud y, aunque ya lo hemos comentado, esa compatibilidad con múltiples plataformas. Transformadores, toda la gama disponible que tenemos de núcleo abierto mini, ¿vale? Para que sea de alguna forma lo más fácil de instalar. Estamos hablando de 60, 800 amperios en los CTVs y hasta 4.000 amperios en los lazos Rogowski.
A nivel de accesorios, como hemos comentado que el equipo se puede instalar o se puede utilizar para distintas aplicaciones, pues damos esa posibilidad de conectores magnéticos para auditorías energéticas, las bananas en caso de que se quiera hacer una conexión monofásica o se quieran conectar varios equipos en paralelo y, por supuesto, esa comunicación inalámbrica mediante los modems. Y el servidor web, lo que os comentaba, no únicamente el propio servidor y tenemos las funcionalidades del propio servidor web, sino que viene ya preconfigurado. Entonces, automáticamente, una vez conectado, tendremos el resumen de energía, podremos hacer gráficos y comparativas que ya vienen predefinidas y a partir de ahí podremos exportar los datos. Y adicionalmente, si queremos integrar más información, se podrá hacer y podremos crear nuestras propias plantillas y gráficas. A nivel de fijación del equipo, ¿vale? Porque cada una de las aplicaciones también necesita una fijación distinta. También hemos pensado en ello. En función de si vamos a hacer, por ejemplo, una auditoría energética o incluso si queremos dejarlo fijo, tiene unos imanes realmente potentes que nos permiten directamente llegar, imantarlo, que lo veremos ahora en un vídeo, y colocarlo de una manera muy sencilla, ¿vale? Para poder trabajar con él sin ningún problema. En caso de que no tengamos la posibilidad de imantarlo, pues, y queremos dejarlo fijo, como un cuadro eléctrico, pues se incluyen de forma estándar 2 discos con el propio tornillo para engancharlos a la pared, ¿vale? Y imantar el propio equipo directamente a la pared. Y por último, en caso de que no tengamos ninguna de esas opciones, no haya puertas metálicas y no queramos fijarlo, pues incluye un doble gancho con tenaza que nos permite colocarlo en cualquier puerta que no sea metálica. Y yo creo que esto lo mejor es verlo con un vídeo, así que vamos a poneros un pequeño vídeo, son 1 minuto y medio, 2 minutos, para que podáis visualizar lo fácil que es instalar este equipo. Si me habéis escuchado, pero ya habéis visto que es realmente fácil instalar el equipo y realmente pues, muy fácil de fijarlo también a la pared. ¿Vale? Entonces, yo creo que lo mejor es que sigamos porque ya pasamos directamente para terminar con esta parte de la presentación y dejar paso a Alain, que es importante que nos cuente su experiencia utilizando este equipo, pues los modelos y las versiones. Simplemente diferenciar entre 2 modelos, el modelo industrial y el modelo retail. Hemos intentado ajustar al máximo la utilidad de este equipo. Entonces, en aquellas instalaciones donde se necesite monitorizar circuitos de hasta 4.000 amperios y el análisis de la calidad de red sea un valor diferencial,
pues necesitaremos utilizar el formetering industrial. En aquellos en los que los 4.000 amperios no sean necesarios, ¿vale? Y con 800 sea suficiente, y busquemos y prioricemos la flexibilidad de la instalación, pudiendo monitorizar desde 4 hasta 12 circuitos, 4 trifásicos o 12 monofásicos, utilizaremos el retail, ¿de acuerdo? Y a nivel de versiones, en ambos modelos nos podemos encontrar con la versión estándar, que es esa versión de eficiencia energética que nos va a permitir monitorizar y, por supuesto, ampliar los dispositivos. El bus de expansión está disponible siempre. Entonces, si una vez instalado el equipo queremos integrar nuevos equipos, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿vale? Por Modbus RTU o Modbus TCP. La versión de control, una versión que nos permite no solo monitorizar, sino también controlar, ¿vale? Controlar mediante, pues, controlar la iluminación, controlar la climatización, ¿de acuerdo? Y por último, esa versión wireless de largo alcance. En aquellas aplicaciones en las que dispongamos de un punto central que queremos monitorizar, pero otros puntos dentro de la instalación, como puede ser una instalación industrial, que queremos recoger y no queremos utilizar el cableado, pues podemos utilizar en ese punto central el wireless de largo alcance, el formetering wireless de largo alcance, y colocar medidores que comuniquen de forma inalámbrica y se recojan en este formato. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las 3 versiones que tenemos para cada uno de los modelos. Entonces, en definitiva, ya vemos que tenemos un único equipo con un abanico muy grande de posibilidades que mantiene todas las ventajas de nuestra solución, de nuestra plataforma UWP. Nos va a permitir monitorizar, registrar datos tanto de analizadores como de otros medidores que haya, medidores de gas, medidores de agua, medidores térmicos. Nos va a permitir integrar equipos que haya en la instalación, inversores solares, máquinas de climatización, equipos industriales como pueden ser compresores, máquinas industriales también, podemos integrar el propio PLC. Podremos recoger información de forma inalámbrica y tenemos también esa parte de control, ¿vale? Control de iluminación, control de climatización y control de cajas. Y con esto, pues a mí me gustaría ya, una vez hablado de este equipo, darle paso a Line, ¿vale? Entonces, creo que lo mejor ya, Alain, si estás por ahí, que puedas conectar tu cámara y, ¿vale? Puedas compartir también y que nos cuentes tu experiencia con este equipo. Nos cuentes en qué aplicaciones lo habéis utilizado, las ventajas que estáis obteniendo con el formetering también. Vale, ¿te estamos viendo, Alain? ¿Estás viendo? Ay, pero sí, te estamos escuchando. Pero... ¿Así veis la pantalla completa? Sí, pues nada, todo tuyo, Alain. Te dejo a ti para que nos cuentes tu experiencia. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Rubén y a Carlos Gabachi que haya contado con nosotros como usuario habitual de formetering. Y en primer lugar, presentaos un poco a la empresa, que nos conozcáis un poco nuestra actividad. Nosotros somos una ingeniería energética que llevamos desde hace casi 10 años, pues en este sector ofreciendo auditorías energéticas, hacemos proyectos de instalaciones tanto de gas como instalaciones térmicas como de energías renovables. Implantamos sistemas de gestión en industrias y igual de importante que la eficiencia energética, que es comprar también la energía lo más barato posible, también tenemos un departamento de compra de energía externalizado para las empresas. Hay 3 elementos clave que nosotros vemos importante en los servicios que prestamos y son estos 3 pilares, ¿no? Por una parte, el hardware, que son los equipos de medición, que bueno, Rubén en esta primera parte ya ha entrado en bastante detalle en este punto. Ahí como ingeniería, cuando tuvimos que decidirnos por adquirir equipos en propiedad para monitorizar, ¿qué factores tuvimos en cuenta? Pues que fueran equipos polivalentes. Nosotros hacemos auditorías en diferentes perfiles de empresa, diferentes sectores industriales, gran terciario. Entonces necesitamos un equipo que nos sirviera para cualquier tipo de cliente, que fuera fiable y aquí que tuviéramos la certeza que el equipo iba a medir. Porque, bueno, cuando empezamos en esto hace casi 10 años, los equipos, empezamos a usar equipos que, bueno, de la competencia en este caso, que estaban todavía menos desarrollados, instalabas un analizador de redes y te tenías que fijar en unas lucecitas
que te decían si parpadeaban es que estaban midiendo, sino que no, y se nos dio en varias ocasiones de instalar el equipo y luego llegar a la semana o al mes a recogerlo y no había registrado los datos. Aquí, como tenemos la pantalla, podemos conectar un ordenador en tiempo real en la instalación, podemos ver si está midiendo desde el primer minuto. ¿Vale? Que fueran equipos robustos también era otro factor a tener en cuenta y que no fuera invasivo, porque los equipos invasivos al final si hay que modificar el cuadro eléctrico del cliente, hay que cortar para instalarlo, al final lo que pretendemos en cualquier servicio pues es generar las mínimas molestias posibles al cliente final. ¿Vale? Luego, una vez tenemos todos esos equipos medidos, hay que ver cómo visualizamos y podemos tratar esos datos. Eso a través de un software. Nosotros, en nuestro caso, trabajamos con el program, pero el propio Gargogabachi tenéis una plataforma. Nos parece una parte muy importante porque al final, si puedes tratar esos datos, personalizar gráficos, generar incluso alarmas durante el tiempo que esté instalado el equipo, pues estamos aportando valor al cliente y a nosotros como gestores porque nos van a avisar y vamos a poder avisar al cliente por adelantado de cualquier tipo de incidencia. ¿Vale? Y todo esto anterior, si al final no hay una ingeniería, no hay una consultoría detrás que analice todo esto y tome decisiones, no sirve de nada. Sí es cierto que como comentaba anteriormente, ahora mismo pues los software te permiten automatizar ciertos procesos. Por ejemplo, si en caso de que excedas la potencia contratada, pues que te llegue un correo, una alarma, en caso de que se vaya el suministro. Por ejemplo, también se permite hacer ya informes básicos de los consumos mensuales. Objetivos, más que objetivos aquí, aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de los sistemas de medición en nuestro día a día, pues en auditorías energéticas. Nosotros creemos que para hacer una auditoría energética profesional, si no mides consumos, por lo menos consumos generales y las líneas principales, no vas a conocer, no vas a tener un punto de partida objetivo sobre el que trabajar. Luego, pues toda la parte de control energético de procesos. Esto es un punto también que en los últimos 2 años hemos notado que las empresas cada vez ven un cierto valor y importancia en tener controlado los cortes energéticos por líneas de producción o procesos, sobre todo por el elevado precio de energía de los últimos 2 años. Al final ha habido una volatilidad de precios sin precedentes y al final tienes que saber cuánto te cuesta producir un producto o cuánta energía gastas en ciertas líneas de producción. Y luego, todas esas medidas de ahorro energético que normalmente solemos proponer en las auditorías energéticas, pues el cliente también quiere verificar que toda esa estimación que le dijiste que iba a ahorrar o esos beneficios que iba a conseguir, pues que realmente se lleven a cabo. Y luego ya en proyectos más ambiciosos, pues ya implantación de sistemas de gestión energética que ya se dejan estos equipos de manera permanente, se definen ya unos indicadores de desempeño energético y se hace un proceso de mejora continua de la gestión de energía. No os he dicho nada, pero podéis interrumpirme en cualquier momento. Si tenéis cualquier pregunta, podéis preguntarme. ¿Vale? Bueno, de esta parte ya ha comentado Rubén un poco la polivalencia del equipo, ¿no? Pues que podemos medir con instalaciones de diferentes tensiones, podemos hacer metering y submetering, es decir, medir las líneas generales y sus procesos productivos y posibilidad de integrar otros datos. Nosotros con otros datos pues tenemos un módulo de variables ambientales, por ejemplo, que podemos ver temperatura, humedad y concentración de CO2. Sobre todo con el tema del COVID, ahora ya, bueno, ya se está dejando un poco, ya parece que nos hemos olvidado un poco del tema de la pandemia, pero monitorizar eso, la calidad del aire, la concentración de CO2 de cara a aumentar la posible ventilación, pues era un punto importante. Y luego el tema de temperatura y humedad, por ejemplo, en industria alimentaria es muy importante también. Entonces, bueno, tenemos ese módulo adicional que utilizamos. Y luego, bueno, para el sector terciario, servicios que tenemos menos tensión, pues también tenemos opciones de instalarlo. Otro punto muy importante es eso, es un equipo no invasivo.
Al final, si tienes que andar desmontando el cuadro eléctrico del cliente para instalar un analizador de redes, le estamos generando molestias, a veces tienes que cortar el suministro y con este equipo pues lo evitamos. Uy, perdón, que he ido para atrás. Vale. Resumen de beneficios, aunque ya he levantado un poco, pues podemos eso, definir KPIs energéticos y con el software que utilicemos, pues automatizarlos y poder mandarle al cliente un resumen mensual. ¿Vale? Monitorizar variables eléctricas. Creo que son unas 40 variables que podemos monitorizar, pues tensión, intensidades, factor de potencia, todo eso está monitorizado y en caso de que se vea algún tipo de anomalía o algún desfase respecto a los parámetros habituales, pues los vamos a detectar prácticamente de inmediato. Alertas, pues las alertas las más habituales, pues corte de suministro, exceso de potencia, simulación de factura. Al final los software, si tú le metes, por ejemplo, es más sencillo en contratos tipo indexado, que están referenciados al mercado, tú le puedes meter las condiciones de contratación y te puede simular tu factura. Aunque no lo creáis, es muy habitual que vengan errores en las facturas que muchas veces no se detectan. Si tenemos monitorizado el consumo total, la demanda de potencia, podemos hacer una simulación de factura y cuando nos llega la factura real de la comercializadora, comparar. Y si vemos que hay un desfase de más del 5%, que a veces, bueno, por decimales puede haber del 1 al 2%, es habitual, más del 5%, pues revisar la profundidad y reclamar esos importes que pueden que nos estén cobrando de más. Normalmente los errores suelen ser a favor de las comercializadoras. ¿Vale? Además, ¿qué nos permite? Por ejemplo, hemos hecho auditorías de empresas que tienen muchas sedes, pues poder comparar los consumos de sedes que en maquinaria y en superficie y en trabajadores son similares. Y si hay un diferencial importante, pues analizar en profundidad a qué se debe y buscar soluciones. Y luego, pues seguimiento de las medidas de ahorro energético propuestas. De hecho, bueno, cuando se hacen las renovaciones de auditorías, hay que ver si se han implantado medidas de ahorro y si realmente han tenido resultados efectivos. Vale. Y bueno, ya ponemos aquí tres ejemplos de casos reales. Esto es una pequeña industria alimentaria del sector cárnico de aquí de Asturias. Ahí veis la imagen del día que estuvimos instalando los equipos, que en este caso estuvo instalado 3 meses. Ahí pudimos tenerlo algo de tiempo. ¿De qué nos dimos cuenta? Pues que había un descuadre importante entre la medición del general del cuadro general de la instalación y la factura eléctrica. Detectamos que había unos cuadros eléctricos de una nave anexa que tenían conectado a ese punto de suministro y ellos no eran conscientes. ¿Vale? Muchas veces esto pasa. También vimos que había desajustes de potencia. En estos momentos hubo caídas de tensión que, debido a la demanda de potencia que tenían y a los consumos, se podía optimizar también el tipo de tarifa eléctrica contratada. Y esto estuvo instalado hace un año y pico, que era todo el tema del COVID, y en las oficinas vimos que no tenían la renovación de aire suficiente para cumplir con las concentraciones máximas de CO2 que se marcó con todos los protocolos de COVID. Vale. Esto es una empresa de alquiler de maquinaria de construcción que tiene 50 sedes en España, que hicimos también la auditoría energética. En este caso, pues encontramos que había un desequilibrio importante de fases, ¿vale? Seguramente cuando se instaló, pues no se hizo un reparto adecuado, ¿vale? Detectamos también consumos en horario nocturno que no eran conscientes de ellos, ¿vale? Diferencias significativas normalmente eran naves industriales, más o menos, salvo dos o tres sedes que eran un poco sedes principales, el resto eran naves más o menos de la misma superficie, con la misma maquinaria, y encontramos en algunos casos que había diferenciales de más del 30%. Entonces, bueno, ahí analizamos un poco en profundidad a qué se debía y pudimos proponer medidas de ahorro energético en esos que tenían un consumo excesivo. Y pues detectamos también ineficiencias de instalación fotovoltaica. De hecho, bueno, detectamos alguna que no estaba funcionando. Muchas veces estas instalaciones se instalan, no se
no se lleva a cabo mantenimiento ni se está encima de ellas porque no están monitorizadas y si se apagan, pues no se detectan. Y el tercer caso de ejemplo que os traemos, pues es una que estamos realizando ahora, es una industria que producen comida de animales. En este caso, monitorizamos 24 líneas eléctricas y ahora estamos en fase de monitorizar también el gas, porque solo, solo monitorizaban, bueno, solo tenían datos de gas del contador fiscal y tenían 4 puntos de consumo en la planta donde fabrican diferentes productos y con la subida de precios del año pasado del gas, pues para ellos es fundamental saber qué cantidad de energía gastan en la producción de cada kilo de producto por estimar costes, revisar precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por un poco a nivel de resumen, pues que para nosotros la medición es una herramienta clave en nuestra actividad, la ingeniería energética, y que también poco a poco va a ser un elemento clave dentro de la gestión empresarial. Al final va a haber que definir estrategias energéticas, implantar sistemas de gestión energética y dentro de las empresas, sobre todo industriales, pues tiene que haber un gestor energético o interno o externo que se encargue de todo esto. Y bueno, por mi parte me dijeron 5 o 7 minutos, no sé, yo creo que me he alargado un poquito más, pero si tenéis cualquier duda, a vuestra disposición. Muchas gracias, Alain. Yo Gracias a creo vosotros. que en estos casos, cuando se habla sobre todo de producto y cuando un fabricante de producto habla de sus soluciones, una parte muy importante es poder conocer la experiencia de los clientes o de aquellas empresas que las utilizáis, que yo creo que es lo que puede aportar mucho más valor. Entonces, si os parece, pasamos al turno de preguntas, a ver si tenéis alguna, ¿vale? Vale, mientras vamos poniendo las preguntas, mira, no os he enseñado, teníamos aquí el formatting con nosotros y bueno, si tenemos alguna pregunta relacionada con el formatting o con los conectores o algo, podemos enseñarlo directamente aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si os parece, pasamos a las preguntas. Vale, la primera pregunta que tenemos, vale. Bueno, yo creo que alguien aquí ya conocía nuestros productos porque nos preguntan que han visto el formatting con otro color, otra carátula, ¿vale? Y nos preguntan si es posible personalizarlo, ¿vale? Yo creo que os lo he comentado durante la presentación. En caso de que, bueno, pues sean proyectos con una cantidad de formatting muy grandes, pues sí que el equipo se puede personalizar, incluso poniendo el logo vuestro de la empresa. Entonces, con esto conseguimos, además de todas las ventajas que aporta el formatting de instalación, pues poder dar ese aporte de visibilidad de la imagen, de la imagen de marca de la empresa. ¿De acuerdo? Vale, nos preguntan también si se pueden integrar otros equipos o medidores, pero sobre todo analizadores de energía de otras marcas. Sí, es decir, el formatting es totalmente abierto, al final es una comunicación Modbus RTU y Modbus TCP y podemos integrar cualquier tipo de equipo. ¿Vale? Nos pregunta aquí Ángel que qué soluciones tiene Carlo Gavacci para la monitorización del consumo de gas. Vale, nosotros a nivel de consumo de gas lo que podríamos hacer sería monitorizar los pulsos que el propio medidor de gas que haya instalado en la instalación nos dé. ¿De acuerdo? Entonces, mediante un módulo de pulsos, nosotros sí que podríamos recoger esos datos del equipo que mide el gas, ¿vale? Y si no, lo que sí que se puede hacer es integrar cualquier otro dispositivo que tenga comunicación y que mida gas. ¿Vale? Luego nos preguntan también, yo creo que esta line es para ti, ¿qué porcentaje de clientes deciden instalar un sistema de gestión energética tras una auditoría? ¿Vale? Como hemos comentado, esa posibilidad de utilizar el formatting previo para demostrar esas ventajas. Yo creo que esto es mejor que nos contestes tú.
Sí, hay clientes que eso, que en la auditoría instalamos el equipo de manera temporal, que ven que esto les puede aportar valor y deciden dejarlo de manera permanente. El porcentaje, de momento, es bajo, estamos hablando igual de entre un 15 o un 20% de los clientes todavía, pero sí que se nota un cambio de tendencia importante. Como sabéis, el Real Decreto 56, que obliga a las grandes empresas a realizar una auditoría energética, entró en vigor en el año 2016. Hicimos las primeras auditorías y ahora, bueno, hace 2 años, con la pandemia se retrasó un poco la renovación. En 2020-2021 nos tocó hacer esas renovaciones. Sí que se notó un cambio de tendencia importante. En 2016 se veía esto como una obligación y ahora sí que los gestores de las empresas se ve que empiezan poco a poco a apostar por la gestión energética. Yo creo que también el precio de la energía y la Ah, situación eso lo actual tenemos, sí. ha hecho mucho hincapié. Sí, sí, sí. Vale, nos pregunta también Antonio si se puede medir la calidad de red. Sí, podemos medir la calidad de red, pero con la versión industrial. ¿De acuerdo? La versión industrial que tiene los M210 es la que nos permite analizar la calidad de red. ¿De acuerdo? Vale, luego nos preguntan también el wireless de largo alcance, la versión wireless de largo alcance. ¿Qué distancia real puede alcanzar? ¿Vale? ¿Y cuántos medidores se pueden recoger? Pues aunque hablamos que teóricamente el wireless de largo alcance pues, puede gestionar o puede alcanzar hasta 10 kilómetros, nosotros las instalaciones que hemos hecho con wireless de largo alcance fácilmente alcanzamos el kilómetro. ¿Vale? O sea, eso sin ningún problema en instalaciones con paredes, instalaciones industriales. ¿Y cuántos medidores podemos recoger? Pues podemos recoger hasta 50 medidores. ¿Vale? Lo que es la versión de wireless de largo alcance, que incluye, de alguna forma tiene el maestro, el receptor de recogida de wireless de largo alcance, nos permite integrar hasta 50. ¿Vale? Entonces, tengo aquí otra, Josep María. A nivel de medición de armónicos, ¿hasta qué número podemos medir? Pues te lo tendría que mirar. Te lo tendría que mirar, es el M210, entonces ver las características del equipo. Pero tengo tu correo, Josep María, te debo una llamada, entonces te lo contesto, te lo intento contestar hoy. ¿De acuerdo? Y yo creo que no tenemos ninguna más. Vale. A ver si tenemos alguna más y si no, oye, pues cualquier duda también que podáis tener nos podéis comentar. A ver, espera que entra una. Nos dicen que una vez instalado el equipo, si se puede acceder externamente a él. Pues si lo tenemos conectado a Internet, sí. Si lo tenemos conectado a Internet, ya sea por cable o ya sea mediante el propio módem, podemos acceder directamente a él. Y con el Maya Cloud podríamos incluso directamente, mediante la VPN, acceder directamente al equipo, ¿vale? Que es una de las funcionalidades que tienen el WP desde hace ya por lo menos un año, la posibilidad de conexión mediante VPN, y yo creo que es importante también poder aprovecharla, ¿vale? Pues yo creo que no tenemos ninguna pregunta más. No sé, Alain, si quieres añadir algo, o yo creo que si no, No, lo en principio, damos. Sí, por eso, por mi parte, pues si os espera, que parece que sí que tenemos alguna. Está la gente apurando hasta el último momento. A ver, dadnos un segundo para que podamos. Pregunta para Line. ¿Has tenido... si has utilizado en algún caso el equipo wireless? no, el wireless no lo he utilizado. Vale. De Tenemos un momento no has formatting utilizado. industrial, como el de la imagen. Y luego tenemos eso, lo que comentaba, el módulo externo de variables ambientales, y de momento es lo que hemos utilizado. Sí que estamos ahora preparando, como os comentaba, en la industria esta que estamos haciendo de industria alimentaria animal, el tema del gas. Estamos intentando desarrollarlo. Bueno, aprovecho que preguntaron antes el tema para decir cómo estamos haciendo nosotros. No tenían contadores de gas, tenían contador de gas general, Submetering no. Entonces lo que vamos a instalar son cuantómetros
con unos conversores y con la salida de pulso ya vamos a integrarlo en el sistema. Perfecto, perfecto. Y Vale. sí, Daniel, nosotros en este caso sí que tenemos varias experiencias en proyectos con el inalámbrico, el wireless de largo alcance, y si tienes cualquier duda, oye, pues te podemos comentar cómo ha ido ese proyecto. Tenemos uno en Barcelona y creo que alguno más por Madrid, que recuerde yo ahora mismo uno de Barcelona, que era una industria donde pasaba exactamente lo que comentamos, un circuito general central donde colocamos el formatting y distintos puntos que se están recogiendo de forma inalámbrica. ¿Vale? Oye, pues simplemente agradeceros a todos el tiempo que nos habéis dedicado, las preguntas que han ido surgiendo, que al final esto también nos ayuda a entender qué inquietudes tenéis sobre estas soluciones y sobre este tipo de aplicaciones. Y simplemente, pues, darte las gracias a ti también, Alain, por haber participado, dar las Gracias a gracias vosotros. a todos los asistentes. Recibiréis las presentaciones, ¿vale? Por email. Cualquier duda están nuestros contactos para que podáis contactar con nosotros. Y, oye, que tengáis muy buen fin de semana y que nos podamos ver, ya sea, si no es en ferias, en el próximo webinar. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.